Al principio, nadie entendió qué estaba pasando. Un día normal, una vida cotidiana, y al siguiente, la realidad se quebró. La humanidad ya no está sola en este mundo, y lo que ha llegado no tiene piedad. Jen lo sabe, lo siente en su carne, en sus huesos que ya no son suyos. Algo está despertando dentro de él, algo monstruoso. ¿Es un error, un castigo, o quizás la única forma de sobrevivir? Esta es la historia de Gigantis, así que ponte los auriculares y prepárate para sentirla. Simetría, un concepto que parece universal en los organismos vivos, desde los humanos hasta las aves, los mamíferos e incluso los insectos. La simetría es una característica común en la naturaleza. Sin embargo, estas criaturas, que a primera vista podrían parecer ratones, rompen esa norma. No hay nada simétrico en ellas. Su forma desafía cualquier patrón conocido, como si fueran diseñadas para incomodar la percepción misma de la armonía. En el puerto de Izuara, en la ciudad de Tsushima, Pops se sorprende al ver la recolecta de peces, mencionando que ese segundo sitio de pesca le dio un gran botín, pero Jen lo corta, diciendo que fue él quien encontró ese lugar de pesca, remarcando que ya es el segundo que encuentra. Pops se le acerca diciendo que no se ponga tan gallito, pero el pescador le dice que lo deje en paz, ya que no hay muchos jóvenes como él por aquí. Él le contesta que está siendo demasiado amable y regaña a Jen, diciendo que escuchó que últimamente se quedaba dormido en la escuela. Luego de eso lo felicita por su trabajo y le regala una bolsa de pescado diciendo que se lo dé a su madre y a su Misaki-chan. Jen le agradece y se va corriendo, mientras los dos hombres mencionan que tiene los mismos instintos salvajes y energía que su padre. Mientras va de camino, cree que a Misaki le encantará. Después de un rato andando, por fin llega a casa. Al entrar, su madre le da la bienvenida y él le entrega el regalo de Pops. Mientras la madre habla de que tendrán que compensárselo, Jen se acerca a un cuadro de su padre, diciéndole en su mente que hoy fue una gran captura. Seguido, le pregunta a su madre dónde está Misaki, a lo que responde que arriba, añadiendo que hoy se siente bien. Al subir, entra a su cuarto llamándola, pero ella se molesta porque no tocó la puerta. Al escuchar eso, Jen sabe que está de buen humor. Ella le dice que sí, y le cuenta que puede que empiece a ir a la escuela la semana que viene. Él, contento, le dice que trajo su pescado favorito para que se mejore, y ella, preocupada, le pregunta si está durmiendo lo suficiente. Orgulloso, le dice que dormirá en la escuela, pero su respuesta solo la inquieta más. Para tranquilizarla, Jen le dice que mientras se gradúe estará bien, y que de todas formas trabajará para Pops. Tú eres la inteligente, el estudio te lo dejo a ti, pero para eso tienes que mejorar pronto y volver a la escuela. Le da las buenas noches, y antes de dejarla hablar, sale del cuarto. Ella, al aire, le da las gracias como siempre, mencionando que una vez mejore, ayudará a su familia. Al día siguiente, Jen va apurado, pero su madre lo detiene y le obliga a comer el desayuno que preparó con tanto esfuerzo, mencionando que un buen día comienza con una buena comida. El día que el padre de Jen murió, se fue casualmente sin desayunar. Desde entonces, ella siempre le prepara el desayuno, y como su comida es deliciosa, él no tiene quejas. Ya de camino a la escuela, un camión de bomberos pasa a toda velocidad, lo que hace que Jen se pregunte si hubo un incendio. Mientras trota para no llegar tarde, se fija en la señora de los gatos y piensa a qué se dedicará, ya que todos los días les da de comer. Una vez que pasa de largo, la abuelita continúa acariciando a los gatos y elogiando cada una de sus características. Sin embargo, uno de ellos tenía algo inquietante: dos caras. Instituto de Tsushima. Jen saluda a sus amigos, quienes le preguntan por qué parece tan cansado a primera hora. Volteando hacia un asiento, menciona que es la primera vez que Tabata falta a clases. Sin él, todo se siente más tranquilo. De la nada, Rika se asusta. Ellos le preguntan y ella les enseña un post que se está haciendo viral de un gato mutante que se ve muy realista. El amigo, para asustarlos, les cuenta sobre unas criaturas llamadas Uma que se han vuelto virales en redes sociales, como una cabeza de caballo pegada a un árbol o una manada de perros con caras humanas. Creerlo o no es cosa de ellos. En ese momento, el maestro entra y empiezan a dar historia, hablando sobre la peste negra. Jen acaba quedándose dormido por todo el cansancio, pero el sueño que tenía era más bien malo. Él y su familia lloraban frente al cuerpo de su padre fallecido. Jen, viendo rota a su hermanita, la abrazaba como consuelo mutuo, y en ese momento, al abrir los ojos, veía a una poderosa figura rodeando a su hermana. Instantáneamente se despierta por el ruido de los camiones de bomberos, preguntándose por qué hay tantos hoy. Al fijarse afuera, ve a alguien a lo lejos. Al acercarse, se fija primero en el gato, y seguido se percata de que es la señora, pero esta vez había algo distinto.
Cuando pasa de largo, se queda mirando confundido al ver que se dirige directamente hacia la entrada del instituto. De inmediato avisa a Rika, pero ella no comprende a qué se refiere. Con todo el ruido, la clase de Jen se empieza a preguntar qué será, hasta que la alarma de emergencia suena. Todos comienzan a asustarse, así que el profesor intenta tranquilizarlos y sin perder tiempo, sale gritando para que las apaguen. Pero todo eso dura poco. Con una cara aterradora, ordena a toda la clase evacuar por la ventana. Cuando los estudiantes le cuestionan, les exige silencio y los obliga a salir de la escuela en ese mismo instante. Pero de la nada, señala a Rika y empieza a decir obscenidades, desconcertando y asustando a todos, hasta que... Con esa cosa dentro de clase, todos empiezan a correr desesperados. Rika se choca con uno de sus compañeros, cayendo directamente al suelo, haciendo contacto visual con ese extraño ser, pero Jen se lanza a patearlo sin dudar, y enseguida agarra un extintor. Mientras lo distrae, les dice a sus amigos que salgan rápido. Él sale detrás de ellos. Yukio, que es su amigo, voltea pensando que la leyenda urbana que contó no era una tonta broma. Al avanzar hasta afuera de la escuela, quedan impactados. Todo el lugar era un maldito desastre. Uno de los hombres que huía les grita que corran a las montañas y que no vuelvan a la zona residencial. Nadie entiende por qué deben ir allí, pero igual deciden seguir. Jen se separa del grupo para regresar y Yukio se gira para detenerlo. Sin embargo, Jen le asegura que se verán más tarde. Mientras corre, su mente se llena de preguntas. ¿El gato y la abuela estaban fusionados? ¿Habrá más de esas cosas cerca de mi casa? Pero al final, sus pensamientos solo giran en torno a lo más importante para él, su madre y su hermanita. En medio del caos, el ayuntamiento de Tsushima emite una llamada de emergencia. El grupo de operaciones especiales llega al lugar y el líder del escuadrón motiva a su equipo recordándoles que son la élite y que confíen en su entrenamiento. Su misión, contener un ataque desconocido que amenaza a los isleños y restaurar el control en Tsushima. Jen corre desesperado hacia su casa. Al llegar, ve la entrada destrozada. Con el corazón acelerado, entra rezando para que todo sea una pesadilla. Entonces la ve, su hermana, desmayada en el suelo. Sin dudarlo, corre hacia ella, pero algo le salpica el rostro. Una de esas criaturas había devorado a su madre frente a sus ojos, dejándolo paralizado y en completo estado de shock. Con eso, acercándose, ve la mesa donde siempre desayunaba, recordando las últimas palabras que le dijo su madre, hasta que consigue reaccionar. Levanta a su hermana del suelo y huye con ella cargándola, mientras ese mutante se queda en el lugar devorando por completo a su madre. Afuera, corre angustiado, arrepintiéndose de no haber comido más despacio. Los soldados estaban sufriendo, peleando contra los mutantes. Intentaron evacuar a todos los habitantes posibles, pero la situación era tan crítica que no pudieron salvar a todos y tuvieron que retirarse, dejando atrás a muchas personas que, aterradas por esos monstruos, suplicaban por ayuda. Ahora que las únicas personas capaces de llevarlo a un lugar seguro se han marchado, queda atrapado en una isla remota infestada de criaturas desconocidas. Sin nadie a quien recurrir y con la responsabilidad de proteger a su hermanita, la verdadera pregunta es, ¿cómo podrá sobrevivir cuando todo a su alrededor parece diseñado para cazarlo? Ha pasado un año desde entonces, un año desde que todo cambió en Tsushima. Situada en la frontera con el continente, la isla ha sido, desde la antigüedad, un bastión clave para su defensa. Durante la era Meiji, el gobierno japonés implementó un ambicioso plan de fortificación, reforzando la isla con más de 30 bases de artillería distribuidas estratégicamente. Hoy, muchas de esas fortalezas aún permanecen en pie, aunque convertidas en silenciosas ruinas que narran la historia de un pasado marcado por la guerra. Dentro de una de esas fortificaciones
condiciones, la gente se refugia del peligro exterior, sobreviviendo como pueden y con lo poco que tienen. Sin embargo, no todos son capaces de resistir ese entorno. Al ver al anciano fallecido, dos chicos comentan con pesar que ya son 3 en el mes y se preguntan cuánto más podrán resistir en esas condiciones. Gracias a esa base, Jen y Misaki lograron sobrevivir. Sentados, él le pregunta si no comerá. Ella le dice que comerá más tarde, ya que ahora se siente un poco mal, pero que no tiene que preocuparse. En ese momento, Yukio aparece llamando a Jen, ya que es su turno de vigilar. Él se despide de su hermana diciendo que se asegure de comer. Rika le da un vistazo y se preocupa por lo delgada que se ve, a lo que Jen contesta que no puede sacar de la cabeza lo que vivieron ese día. Al llegar a la zona, las marcas en la pared les recuerdan que ya ha pasado un año. Cansado de vivir así, Yukio pregunta cuánto tiempo más tendrán que seguir ocultándose allí y por qué nadie va a ayudarlos. Rika le dice que deje de quejarse. No tienen más opción que tener fe y esperar, pero para él, creer ciegamente en nada es una molestia. Al escuchar ese sonido, se llenan de pánico. Jen les hace un gesto de silencio y se acerca a la puerta para asomarse por la rendija, dándose cuenta de que tan solo fue un cuervo. Ya más tranquilos al descubrir que no era nada peligroso, Jen lanza una pregunta curiosa. ¿Cómo estará el continente al otro lado del mar? Rika responde que tal vez esté más tranquilo, mientras Yukio opina que seguramente también esté en ruinas. No tendría sentido que fuera de otra manera. Sin entender por qué les tocó a ellos sufrir tanto, el tiempo pasa. Las rutinas de antes se han desvanecido, la comida escasea y siempre tiene el mismo sabor. Los humanos no están hechos para sobrevivir de esa manera. Descansando en ese infierno, Jen, mientras su hermana tiene una pesadilla, reflexiona que ha pasado un año y tal vez Yukio tenía razón. Aquel maldito día, Tsushima fue fríamente abandonada. Al día siguiente, Jen les dice que intentará contactar con el exterior para pedir ayuda. Ellos quedan confundidos, añadiendo que no sirve de nada, ya que todos los que lo intentaron fueron devorados por esas criaturas. En ese momento, Rika menciona la comida enlatada y dice recordar saber dónde encontrar más. Jen sabe de qué lugar habla. Incluso si pedir ayuda allí es difícil, deberían poder recoger algunas raciones de emergencia y regresar cuando parezca peligroso. Yukio menciona que harán que lo maten, mientras piensa que quedarse ahí es lo más seguro y definitivamente no saldrá. Al acercarse, le grita al tío Saitō, el encargado de la vigilancia, que han venido a relevarlo, pero no obtiene respuesta. Entran a la zona pensando que se quedó dormido, pero al arrimarse, vieron un horrible escenario. Yukio y Rika corren sin pensar, mientras que Jen, algo más calmado, analiza la situación, percatándose de que el mutante que lo hizo sigue ahí. Rápido les grita que ya entró a la base, pero esa cosa empezó a juntarse con Yukio mientras pedía ayuda entre gritos y desesperación. La criatura cambió de forma, pero inmediatamente Jen entendió lo que era. Esa cosa deforme que devora con voracidad toda la vida en Tsushima, debido a su apariencia, es conocida en toda la isla como Nue. Lleno de rabia y tristeza, le dice a Rika que se levante, explicándole que saldrán corriendo afuera, ya que no parece que puedan volver a entrar. Si quieren sobrevivir, no tienen más opción. Ella, con valentía, grita que no quiere morir, entonces él le ordena que no mire atrás y salen corriendo sin pensar. Al salir del túnel, van directos a la naturaleza, pero desafortunadamente Rika acaba tropezando. Frente al mutante, Jen adopta una postura de combate al ver que solo es uno. Sin embargo, sabe que un solo error y adiós vida. Al ver a Rika atrapada pidiendo ayuda, no puede evitar pensar en su hermana, pero para enfrentar a esa cosa tiene que calmarse. Si no hace nada con esa cola, Rika estará perdida. Mientras se rodean buscando el error del otro, nota que el agarre con el que la tiene atrapada se debilitó y le grita que corra mientras él atrae a esa cosa para alejarla. Si logra llegar al bosque, tendrá la ventaja. Los pies del mutante son similares a los de un humano, por lo que avanzar descalzo no le será nada fácil. No son adecuados para eso. Correr, correr y correr es lo que hizo durante un largo rato.
Descansando en un árbol y esperando que Rika esté a salvo, no puede evitar pensar en Yukio y en que ya vio criaturas así antes. Esa persona con gatos creciendo fuera de ella, la cabeza de ciervo y otras con múltiples animales mezclados. Después de ver eso de cerca, entiende por qué son así. Los Nue devoran y asimilan. Se pregunta cómo resistieron las ruinas mientras piensa en su hermanita, consciente de que debe regresar. Caminando y buscando por todo el bosque, ve la silueta de una chica. Dudoso de si es Rika, se acerca, pisa una ramita, por lo que ella le pregunta si es Jen y al instante él reconoce su voz. Alegre, le dice de volver a las ruinas, ya que de noche es peligroso. Pero al acercarse, su cuerpo y su cabeza estaban volteados. Esto lo deja impactado, pero más aún cuando vuelve a correr por su vida, mientras esa cosa lo sigue de cerca y lo llama insistentemente, pero lo que no esperaba era acabar al borde de un acantilado. Al voltear, el Nue ya se lanzaba directamente hacia él, pero Jen, con absoluta determinación, declara que no se dejará matar por ninguno de ellos y salta del acantilado. Sin embargo, un zarpazo le atraviesa el pecho antes. Con los ojos llenos de lágrimas y aferrado a su última esperanza, grita el nombre de su hermana antes de desaparecer en la caída. Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa en América. Un hombre informa que subieron al náufrago de Tsushima a un barco. La mujer, sorprendida al escuchar ese nombre, observa las fotos captadas por los satélites, las cuales muestran que estará en la adolescencia. Apenas respira pero está vivo, y en su pecho tiene un par de laceraciones. Confundida al escucharlo, le pregunta si está infectado, pero ellos aún no saben eso. En ese momento, ella ordena preparar los ensayos clínicos del G561 y volar a Japón lo antes posible, ya que un hombre que sobrevivió un año entero en el aislamiento de Tsushima tiene que ser alguien especial, incluso podría ser la carta de triunfo de la humanidad. Situados en un campamento médico de los anfibios de despliegue rápido, donde tratan a Jen, la vicecomandante de los anfibios, Nagata Maiko, da la bienvenida a su superior, el comandante de los anfibios Kusage Tatsuya. Él le pide un informe de la situación. Ella le resume que un escuadrón de patrulla lo encontró a la deriva sobre bloques de madera, a 25 kilómetros de la costa, y como todavía respiraba, tomó la decisión de subirlo a bordo. Tras pensar que debe llevar varios días a la deriva, Tatsuya le pregunta a Taishige, el oficial médico de los anfibios, cómo se encuentra Jen, a lo que responde que está en mal estado. Su pierna derecha está destrozada, pero el verdadero problema son las graves heridas internas, evidentes por su aliento apestoso. Tatsuya pregunta si hay algo más y apuntando a Jen con su arma, le pregunta si lo entiende. Taishige le pide que se calme y mirando hacia el cuerpo, dice creer que no está infectado. Tatsuya le pregunta si está seguro, pero Taishige no puede afirmarlo con certeza. Solo conoce la infección a través de los datos que poseen, pero nunca la ha presenciado directamente. Si se trata de la fusión de organismos, el sobreviviente parece humano. Sin embargo, no puede asegurar que su interior y su cerebro también lo sean, pero una cosa es segura: si no lo llevan a un hospital lo antes posible, morirá. Tatsuya pregunta si ya contactó a los policías y bomberos, a lo que responde que lo hizo. Sin embargo, el gobernador de la prefectura de Nagasaki ha solicitado la evaluación del frente. La policía local no deja de recalcar que no hay informes de personas desaparecidas y también dijeron que una ambulancia tardaría poco menos de una hora en llegar. Maiko comprende que a partir de ahora Jen es responsabilidad de ellos. En tiempos de crisis, ninguna organización afrontaría un asunto así sin extrema cautela, y ellos ni siquiera pueden disparar un tiro sin autorización. Tatsuya reflexiona por un momento antes de ordenar a Maiko que vuelva a contactar con Chinook. Taishige le pregunta si está seguro, a lo que responde que, aunque surjan dudas, no pueden dejarlo morir. Taishige, decidido, anuncia que irán al hospital de Fukuoka. Como trabajó allí, confía en que podrán brindarles algo de apoyo. Además, cualquier investigación al respecto será un beneficio para la sociedad. Perforarlos, cortarlos, explotarlos, prenderles fuego, nada de eso es suficiente contra los mutantes.
Observando la pantalla, le informan que las imágenes corresponden a los militares chinos intentando recuperar la ciudad de Tai'an esta misma mañana. Aún se desconoce qué ataques serían efectivos contra el objetivo. El escuadrón que fue enviado a una batalla defensiva en Colorado ha sido aniquilado. La ciudad de Brutsk en Rusia ha sido abandonada y también se ha construido un nuevo muro. En tan solo un año han hecho retroceder demasiado a la humanidad. Cuando esos organismos comenzaron a aparecer, el primer incidente tuvo lugar en un pequeño pueblo de Pakistán, donde decenas de aldeanos y todo su ganado desaparecieron en una sola noche. Los datos enviados por el equipo de investigación desconcertaron a los científicos de todo el mundo. Un animal o quizás una planta, pero su forma es imposible. Los organismos podrían resumirse así: son simétricos, siendo la causa la gravedad. Se dice que evolucionaron hacia una forma que pudiera resistir la atracción de la gravedad y se centraron más en el equilibrio. Sin embargo, la forma de esos organismos, ya sea horizontal o verticalmente, es completamente asimétrica. Los investigadores concluyeron que no eran una especie antigua de la Tierra, sino formas de vida alienígenas desconocidas, por lo que fueron catalogadas como IAs, una especie invasora del espacio exterior. Después de un año, solo han conseguido darles un nombre. En el portátil se escucha un informe sobre un país insular, Japón, el único que ha evitado la invasión. Sellar Tsushima resultó ser una decisión acertada. La población japonesa pensó inicialmente lo contrario. Al principio criticaron al gobierno por abandonar a su gente, pero con el tiempo, al ocultarse la situación real de la isla, la población comenzó a verlo como una decisión acertada. Ahora viven con un miedo constante por una amenaza que se aproxima. Disfrutan de una paz temporal. En el futuro, las IAs podrían invadir el continente. Por lo tanto, si ven algo sospechoso, deben mantenerse alejados y reportarlo de inmediato. Cuando ese momento llegue, los militares no tendrán ninguna posibilidad. Tatsuya sube a un taxi y cuando el conductor le pregunta su destino, responde que va al hospital de Fukuoka. En la habitación 305 de ese mismo hospital, una enfermera coloca flores mientras Jen descansa en la cama. Cuando está a punto de cerrar las cortinas, alguien se le acerca y le pregunta si de verdad se salvó de pura suerte, dejándola desconcertada. Volviendo con la mujer del avión, menciona una última cosa y la más importante: lo único que puede hacer frente a las IAs es el propio IAS. Poco después, Maiko le muestra al comandante algunas pertenencias que Jen llevaba consigo, entre ellas un mapa de corrientes que revela, sorprendentemente, que el chico proviene de Tsushima. Tatsuya queda con Taishige para contárselo, aunque solo sean suposiciones. Él afirma con certeza que es un sobreviviente de Tsushima. Tatsuya les pregunta por qué están tan seguros, y Mai, la enfermera, responde que el chico murmuró algo. Ahora es Magure. Intrigado, Tatsuya le pregunta qué significa, y ella explica que tampoco lo sabían al principio, así que investigaron. Magure es una palabra que la gente de Tsushima utiliza para referirse a la noche. Luego de entenderlo, les pregunta si ya puede hablar. Ella explica que, debido a las cirugías y tratamientos, ha estado recuperando y perdiendo la conciencia, pero nunca llegó a hablar. Taishige interrumpe, diciendo que tal vez ahora pueda identificarse, y le pide a Tatsuya que lo acompañe. De camino, Tatsuya pregunta si podría ser un híbrido, pero Taishige responde que no hallaron anomalías en su cuerpo. Le pregunta si mencionó algo sobre las IAs, pero no responde. Entonces le recuerda que es de las pocas personas que interactuó con ellas y espera que pueda brindar algo de información. Taishige, con tono cortante, le pregunta qué planea hacer tras interrogar a su paciente sobre Tsushima y las IAs. Responde que, si hay un sobreviviente, no queda mucho por hacer, pero si hay una amenaza, la eliminará para proteger a su gente, ya que es su trabajo. Taishige responde que eso es lo que suele decir a la gente, pero realmente quiere vengar a sus compañeros fallecidos. Nunca podrá olvidar lo que pasó cuando aterrizó en Tsushima. Después de eso, le pide que no se moleste. En cierta medida, lo comprende. Antes de entrar a la habitación, Taishige advierte que el paciente está débil debido a la dieta líquida que sigue, por lo que deberán limitarse a las presentaciones, pero al echar un ojo, no había nadie. Taishige se altera diciendo que es imposible, no debería ser capaz de moverse. Le implantaron una placa para ayudar con la fractura de su pierna, así que caminar le sería imposible. Maiko enseguida corre para reportarlo, pero Tatsuya la detiene para que mantenga la información en secreto, ya que el solo hecho de ser de Tsushima genera miedo en las personas. Primero, ellos tres lo buscarán y después de eso podrá informar a los demás. Fue visto hace una hora, así que con esas heridas no puede haberse ido muy lejos. Maiko menciona creer que sigue en el hospital
hospital. Hay guardias por todas las salidas y los muros son muy altos como para pasarlos en su estado. Sin dudarlo, el grupo se divide para buscarlo. Mientras corren, Taishige expresa sus dudas sobre si realmente está infectado, pero Tatsuya le asegura que todas las pruebas resultaron negativas y si llegara a estar infectado, no dudaría en matarlo. Ya afuera, Maiko lo busca con desesperación, mientras no puede evitar pensar que, si se mueve demasiado, los puntos de sutura en su pierna podrían abrirse. En ese momento, ve unas manchas en el suelo que, al acercarse, resultan ser sangre. Al no estar descolorida, entiende que es reciente, por lo que da un vistazo a su alrededor. Mientras piensa en que debería contactar a los demás, Jen la sorprende, y sin darle tiempo a reaccionar, la conduce rápidamente hacia el interior del jardín. Allí la amenaza para que no se mueva y comienza a interrogarla. Es 22 de agosto y están en Fukuoka. Al preguntarle dónde exactamente, ella responde, en Kasugo, en el hospital de las fuerzas de autodefensa. Él hace un sonido de molestia y seguido le pregunta si tiene coche. Ella responde que está en el estacionamiento, recordando que Tatsuya fue a buscar allí. Apuntando con su estaca, la obliga a ponerse de pie. Al llegar a la zona, Maiko nota que sus suturas se abrieron, diciendo que necesita ser tratado. Le pregunta por qué dejó el hospital y si realmente es de Tsushima. Él contesta que no, lo que la deja bastante confundida. En ese momento, Taishige aparece preguntando si hubo suerte por ese lado. Ella, sin entender por qué tuvo que aparecer justo en ese momento, se queda en blanco y asustada, le pide a Jen que no haga nada peligroso. Con esas heridas no hay manera de poder escapar, así que llorando, le pide que por favor regrese a su habitación. Mientras Taishige pregunta a Maiko si está con alguien, Jen le responde que no volverá, lo que quiere es regresar a Tsushima. Al sentir la presencia de Tatsuya, se lanza por él diciendo que todos ellos están en su camino, pero rápidamente es noqueado. Taishige corre preocupado por Maiko, y Tatsuya menciona que había prometido volver. A pesar de estar gravemente herido, tomó un rehén, lo que indica que debe tener una razón para eso. Ellos no entienden por qué querría volver a una guarida de monstruos, pensando que tal vez dejó algo importante ahí. Si no es dinero, tal vez una amante, un amigo o familia. Aún así, Taishige no entiende cómo fue capaz de moverse tanto, mientras le recuerda a Tatsuya lo que descubrieron en la investigación, el factor de proliferación infinito de G561. Un mes antes, en Carolina del Sur, los condenados a muerte podían elegir entre la silla eléctrica o el fusilamiento. Jeffrey Gain optó por la silla eléctrica, pero antes de su ejecución ingirió numerosas agujas, creyendo en el rumor de que los metales en su cuerpo causarían cortocircuitos y detendrían el proceso. Sin embargo, en la sala había una cruz deformada en lugar de la silla eléctrica. Allí le piden quitarse la ropa mientras mencionan su información. Jeffrey Gain, un agricultor de 32 años, quitó la vida a 23 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 63 años, y guardaba partes de sus cuerpos como colección en su hogar. Él insistía en corregirlos, afirmando que no fueron 23 víctimas, sino 22 y un animal. A pesar de repetirlo, nadie le creía. Ellos le responden que le creen y le piden que cuente más al respecto, así que les cuenta que ese día estaba volviendo a casa luego de trabajar. La motosierra estaba en la parte de atrás y como empezó a llover, no pensó en usarla. Fue entonces que vio a una mujer. Por cómo se tambaleaba, pensó que estaría borracha, pero se equivocó. Tenía 4 piernas, pero solo usaba 2 para caminar y 3 cabezas. Su movimiento parecía dificultoso. Al principio se asustó, pero luego pensó que se sentiría bien hacerlo con algo así. Parecía apenas humana, y en el peor de los casos, sería como hacerlo con un animal, y por lo nerviosa que estaba, parecía tener el periodo. Como no parecía que fuera obediente, la cortó en pedazos, pero incluso así, ella seguía moviéndose. Le preguntan si se puso en contacto con Elías, explicando que la criatura que encontró absorbe organismos para expandirse. Mientras estuvo en prisión, Elías devastó el mundo, causando un desastre sin precedentes. La investigación sobre Elías ha comenzado en todo el mundo y ha llevado al descubrimiento de cierta sustancia. Jeffrey les pregunta por qué le cuentan eso a alguien que está a punto de morir, a lo que responden que no morirá, sino que salvará el mundo. Los ensayos clínicos de su sangre muestran que esa misma sustancia está en su cuerpo, el factor de proliferación G561. La sustancia no suele estar en el cuerpo, pero quienes la presentan comparten algo en común, y es haber hecho contacto directa o indirectamente con Elías. Jeffrey pregunta qué significa todo eso, y le explican que al estimular la G561, las células se activan y proliferan infinitamente, lo que permite al anfitrión curarse rápidamente, ganar fuerza y eventualmente gigantizarse. Llaman a ese plan el proyecto Gigantis. Jeffrey se ríe y la llama loca, mientras pregunta sarcásticamente si ese casco lo hará un dios. Si es así, le pide pasar la noche con ella,
ella, ya que nunca estuvo con una mujer en silla de ruedas. Ella, siguiéndole la broma, presiona el botón sin pensarlo. La información revela una inflamación en la parte superior del brazo que se expande a un ritmo del 140%. Uno de ellos comenta que cada célula muscular sigue creciendo constantemente, pero ella desea que crezca aún más. Jeffrey comenta que ahora está enorme y golpea el cristal. Los presentes advierten a la mujer que se aleje por el peligro, pero ella permanece observando cómo se derrite rápidamente. Menciona que eso es lo que ocurre cuando la presión es solo del 11%. Uno le pregunta qué debería informar y ella responde que no se preocupe, solo ejecutaron a un condenado a muerte. Han hecho del mundo un mejor lugar. De vuelta en el hospital, Tatsuya está sentado esperando cuando Taishige llega y se sienta frente a él. Tatsuya pregunta por el estado de Jen y Taishige le explica que su peroné se había roto en dos, pero al abrir su pierna antes, descubrieron que los huesos estaban completamente unidos, lo que le da sentido a que pudiera caminar incluso si solo pasaron 4 días desde que fue operado. De repente, se pone serio y le pregunta si recuerda los experimentos de compatibilidad del G561 que le vinieron a la mente mientras lo operaba. Tatsuya le pregunta si aún cree que siga existiendo. Taishige le recuerda que tomaron sangre de 250,000 funcionarios de las fuerzas de autodefensa, todos con una compatibilidad del 0%. Tatsuya le responde que por eso mismo se cerró el experimento. Lo que hicieron no era ciencia ni medicina, sino ciencia ficción. Deben centrarse en lo que tienen ahora, no en suposiciones. Mañana hablará con Jen. Taishige pregunta si avisará a los superiores y él responde que lo hará después. Primero quiere confirmar si es el único sobreviviente de Tsushima. Taishige, preocupado, le dice que lo está presionando y le pregunta sobre su obsesión con Tsushima. Él responde que aún tiene pesadillas en las que ve a sus compañeros transformarse en esas cosas y vagar por Tsushima. Siente que es el único que puede sacarlos de esos cuerpos y hacer que sus almas lleguen al cielo. Esa es su única misión. Mientras va en un vuelo, Samura, que así se llama, recibe una llamada de emergencia para ver una transmisión de Rusia, en la cual el paciente número 23, Alexander, se enfrenta a un IAS de clase 5 metros. Alexander, con una compatibilidad del 47% y una altura de 6,8 metros, es el Gigantis más grande observado hasta ahora. Sin embargo, Gigantis es completamente derrotado. Samura menciona que es demasiado débil. Gigantis necesita ser más grande y fuerte, necesita ser un símbolo y también tiene que ser genial. Ahora, entonces es hora de despertar al principito durmiente, el cual solo puede pensar en su hermanita. Poco después, en el hospital, Taishige se disculpa con Jen por la estricta vigilancia, explicando que es necesaria por ser un náufrago de Tsushima, pero aclara que no tienen intención de hacerle daño. Le pide tener una pequeña charla para ver si pueden hacer algo por él. Primero, le pregunta su nombre, y él responde presentándose como Yukimoto Jen. Seguido, le cuestiona por qué está tan apurado por regresar a un lugar infestado de monstruos, a lo que responde que no hay tiempo. Dejó a su hermana atrás, lo que hace que sepan que hay otros sobrevivientes. Tatsuya se presenta y sin pensarlo, le pregunta si quedan más personas vivas, pero Jen lo interrumpe preguntando por qué nadie fue desde hace más de un año. ¿Por qué se olvidaron de Tsushima? Ellos, las fuerzas de autodefensa, los abandonaron a todos, así que no tiene nada que decirle. Tras escuchar eso, Taishige aparta la mirada, mientras que Tatsuya se disculpa con él, mencionando que tiene toda la razón. Se vieron superados por las IAs y tuvieron que retirarse. Perdieron Tsushima por falta de información sobre ellas, siendo incapaces de prever su aparición o enfrentarlas. Sus compañeros fueron despedazados, devorados y convertidos en IAs. No ha pasado ni un solo día sin que piense en lo ocurrido en Tsushima, pero esta vez la fuerza de autodefensa recuperará la isla de las IAs, por lo que necesitan de su ayuda. Ya fuera de la habitación, Taishige menciona que no los perdonará tan fácilmente, tendrán que cerrar la brecha poco a poco. En eso, Maiko, agitada, le informa que hay alguien en recepción que quiere reunirse con ese paciente. Al entrar, Samura dice que finalmente aparecieron y que la hicieron esperar al responsable, señalando que por eso Japón es tan insignificante, incluso el café sabe horrible. Le pregunta a Tatsuya si no está de acuerdo, y él responde cuestionando con quién tiene el gusto de hablar. Ella se presenta con firmeza como Rin Samura, de DARPA, y explica que trabaja como gerente en el Instituto Nacional de Estudios de Defensa. El de su costado se llama Liam Anderson y ha venido como su ayudante. Ellos investigan a las IAs. Tatsuya le sugiere que, para hablar de ese tema, sería mejor cambiar de lugar, mientras ella pide una recarga de café.
Al estar en un sitio más tranquilo, ella se disculpa por aparecer de improviso y asegura que los documentos apropiados pronto llegarán a sus superiores. Tatsuya le pregunta cómo sabe del chico, y ella le explica que DARPA ha estado monitoreando Tsushima. Desde el sellado por parte del gobierno japonés hasta el rescate de un náufrago por su organización, lo han observado todo a través de sus satélites. Si la brigada de anfibios no lo hubiera salvado, América lo hubiera hecho en su lugar. Tatsuya detiene el enfado de Taishige y le pregunta por qué razón quiere llevarlo de vuelta a América. Ella desvía el tema preguntando por el estado del chico. Ambos se miran planeando cómo engañarla. Entonces Taishige responde que cuando lo trajeron estaba en estado crítico y que incluso ahora sigue con fiebre. Asegura con firmeza que no está en condiciones de hablar con nadie, pero ella saca una foto y mostrándola comenta que parece estar en perfecto estado de salud, felicitando a Tatsuya por el buen golpe en el cuello que le propinó. Al fallar, preguntan qué planea hacer tras reunirse con él, y ella, con total franqueza, responde que les gustaría realizar el estudio clínico G561 con ese chico. Sorprendido, Taishige se levanta gritando que eso ya había sido suspendido, pero ella aclara que solo restringieron a los sujetos potenciales. Añade que el niño está siendo desperdiciado bajo su cuidado y exige que se lo entreguen de inmediato. Tatsuya, luego de pensar, le recuerda que los documentos aún están por llegar, así que hasta entonces no dejarán que se reúna con él, a lo que responde que no tiene tiempo para rodeos. Si planea interponerse, tendrá que usar más fuerza, y unas cuantas heridas no serán problema con tantos médicos alrededor. Le hace un gesto a Liam, pero antes de que pueda sacar nada, Tatsuya, intimidante, le pregunta si quiere una habitación de hospital más para su acompañante, pero cuando saca su brazo lentamente, resulta ser solo una tarjeta. Ella se empieza a reír diciendo que era una broma y la situación perfecta para darle su tarjeta de contacto por si pasa algo. Seguido, se despide, aconsejando que hable con él todo lo que pueda antes de que sus superiores reciban el aviso. Ya en la noche, viendo a través de una ventana, Jen recuerda las palabras de Tatsuya, pero no puede solo esperar a ver cómo derrotan a los Nue, que así es como él los conoce. Mientras piensa en su hermana, se fija en que los barrotes que sujetaba con fuerza estaban destrozados. Mirándose las manos, se pregunta confundido cómo hizo eso, pero pensándolo en frío, esa extraña fuerza podría ayudarle a reunirse con su hermana. Después de escapar, llega a un puerto con la intención de robar un barco y huir. Sin embargo, una voz lo detiene, preguntándole quién le dio permiso para salir. ¿Acaso salió a disfrutar la brisa del mar? ¿O tal vez a tomar prestado un barco? La persona resulta ser Samura, quien menciona su instituto, nombres específicos y detalles personales, como su madre y su hermana menor por 3 años. Él pregunta cómo sabe todo eso, y ella responde que sabe mucho más. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con su cuerpo en este momento. No puede controlar su propia fuerza. Le advierte que si va a Tsushima en ese estado, morirá sin remedio, pero si la acompaña, le enseñará a dominar esa fuerza. Él se da la vuelta y responde que no tiene tiempo para eso, pero justo al lado, Liam aparece bloqueándole el paso. Enfurecido y sin comprender por qué todos parecen interponerse en su camino, Jen, lleno de frustración, le lanza un puñetazo. Mientras queda asustado, Samura le dice que eso ocurre por no escuchar. Ahora está segura de que entiende que, si no tiene cuidado, podría matar a alguien sin pensar. Sin embargo, tiene suerte, porque Liam no es una persona.